Saludos, amados hermanos y hermanas. Hoy es el miércoles 17 de noviembre del año 2021 después de Cristo, y este es el estudio bíblico semanal de la Primera Iglesia Bautista de New Brunswick, New Jersey. Yo soy el reverendo Luciano Márquez Jr., pastor de esta iglesia, y este es un programa que se transmite por los medios técnicos de nuestra congregación bajo la dirección del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Quiero leer para ustedes el pasaje que está en el Salmo 43, donde dice: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a invocar el nombre del Señor. Padre, a esta hora oramos en tu presencia, suplicándote que tu Espíritu nos llene de sabiduría, de entendimiento, con tu gracia, con tu misericordia, para impartir la palabra, para edificarnos los unos a los otros en la reflexión de este estudio bíblico. Gracias te damos, Dios, por tu amor y por tus bendiciones una vez más. Oramos por Jesús. Amén. Estamos continuando con la serie de reflexiones pastorales. Y la reflexión de hoy se llama Guía para la toma de decisiones. Guía para tomar decisiones. Entre los anuncios que vieron al principio destacamos que este domingo próximo es el domingo de Acción de Gracias, porque siempre el domingo anterior a la celebración de esta importante fecha, pues dedicamos el énfasis a dar gracias a Dios. Y el mismo día de Acción de Gracias, que es el jueves 25, tendremos nuestro tradicional desayuno. Volveremos a hacerlo porque el año pasado no lo pudimos hacer por las circunstancias de la pandemia, pero tendremos a partir de las 8:30 el desayuno en la iglesia y luego un tiempo de testimonios, de alabanza y expresiones de gratitud entre las 8:30 que comenzamos alrededor hasta las 11:30 de la mañana. Están todos invitados. Amados hermanos, la reflexión de hoy sigue tocando como base el libro de Deuteronomio. Y aunque han sido reflexiones muy individuales y características, hemos tratado de, en estas últimas reflexiones, mantener apego a este libro de la ley que se llama Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir la segunda ley. Y realmente es un resumen que hace Moisés de las cosas que ya refirió en los primeros libros, específicamente en el Éxodo, en Levítico y en Números. Hoy vamos a estar fijándonos en el capítulo 7 de Deuteronomio. Así que les suplico que usted tenga la Biblia abierta porque prácticamente vamos a usar solamente el libro de Deuteronomio y específicamente este capítulo número 7. Leo el primer versículo solamente para empezar esta reflexión pastoral. Dice el versículo 1: El Señor, tu Dios, te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. Tengan en cuenta que Moisés estaba ya a punto de rendir su ministerio después que había guiado al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, y entonces hace esta reflexión, esta recopilación o recuento de todas las leyes y bendiciones, y les está dando una palabra de ánimo para lo que viene a continuación, que es la entrada a la tierra de Palestina, a la tierra de Canaán, donde ellos van a establecer la nación. Pero esta
noche queremos precisamente reflexionar en la toma de decisiones. El pueblo de Israel estaba obligado a tomar decisiones muy importantes y Moisés quería que ellos tuvieran bien presente esa guía que estaba en la ley. Toda familia, toda sociedad humana necesita reglas y esas reglas tienen que ser obedecidas. Leyes, reglas, guías, instrucciones son principios que favorecen la buena disciplina, el entendimiento, que favorecen la formación de la comunidad. Por ejemplo, un hogar donde no haya enseñanzas establecidas es un desastre, y un país sin leyes, pues, termina en un caos. Sobre todo si no tienen leyes respetables, se convierte en un caos, y por lo regular estos países terminan en tiranías o en cualquier clase de dictadura. La nación de Israel había salido de Egipto y estuvieron vagando, vamos a decir, transitando por el desierto del Sinaí durante 40 años. Esa fue la sanción que Dios les dio, porque ellos no se atrevieron a obedecer y proceder de inmediato cuando apenas habían pasado el monte Sinaí y recibido la ley. Muchas dificultades tuvieron que enfrentar en ese tiempo producto de su desobediencia, y fueron aprendiendo que nunca Dios falla en cualquiera que sea nuestra situación, porque las promesas de Dios son firmes y son para siempre. Ahora en este momento estaban enfrentándose al momento de la conquista, de pasar y atravesar el río Jordán, de ir a poseer la tierra prometida, y necesitaban interiorizar de una forma muy personal y colectiva todo el contenido de la ley de Dios. Es por eso que Moisés trae este recuento, que en este capítulo 7 nos vamos a referir cómo Moisés le está recordando que Dios les ha encaminado, les ha conducido, y que en lo adelante tendrían que tomar decisiones vitales que iban a guiarles en el camino, y que esas direcciones, esas orientaciones tienen que ser guiadas por la palabra y la ley de Dios. La lección principal de esta reflexión es que para tener éxito y evitar contravenciones y conflictos en nuestro camino, en nuestro caminar, en nuestro sendero, tenemos que recordar que hay una dirección divina, una guía que Él nos ha dado, una orientación que establece que nuestras decisiones sean hechas a la luz y bajo el amparo de los santos propósitos del Señor. Así que esta lección fundamental es que nuestras decisiones deben ser guiadas de acuerdo a la voluntad de Dios, que está expresada en su palabra, en las leyes, en las enseñanzas, en los principios de la Biblia. Así que vamos a hacer una especie de estudio exegético de este capítulo 7 de Deuteronomio, para saber cómo opera esta guía en el momento y en la ocasión y en las circunstancias de tomar decisiones. Cómo operaba, cómo operó, cómo habría de funcionar para el pueblo de Israel, sigue siendo para nosotros un estudio básico. Así solamente vamos a tomar de este capítulo 7 3 ideas principales de cómo la dirección de Dios, la guía para tomar decisiones sobre la palabra de Dios, puede dirigir hoy día nuestros pasos en el discipulado, en la vida cristiana. La primera de estos principios, de estas orientaciones, es que saber que Dios establece reglas para que sean atendidas, para seguirlas en nuestras decisiones. Dios ha puesto reglas para que nuestras decisiones se guíen de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Quiero traerles como ilustración el mundo de las medidas y de las reglas. Bueno, aquí yo tengo una regla y hay otras reglas por ahí. Y el origen de esta palabra, regla, medida, es exactamente lo que está en el entendimiento de lo que una guía para la vida, la guía para las decisiones pueden ser. Hoy día usted va a lugares y no tiene necesidad de llevar un metro o una vara en la mano para saber a qué distancia va. Hay aparatos que se lo dicen, el cuentamillas, el GPS, pero aún así usted necesita ver esa información extra. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Perú hace un par de años ya,
aparte que teníamos hermanos de allí que nos guiaron, teníamos otras informaciones, pero teníamos un libro como este. Y este libro es toda una explicación de qué vamos a ver en Perú, qué se puede hacer, cómo se van a los lugares y muchos recursos para guiar esa aventura de una manera correcta. Los hebreos pues tenían que entrar a la tierra de Canaán. Y ahí donde estaba el primer punto de lo que Dios quería que ellos entendieran. Las decisiones que habrían de tomar serían decisiones muy críticas y tenían que tomarse de acuerdo a las reglas de Dios. Estos cananeos estaban habitando la tierra que Dios había prometido a Abraham desde la antigüedad. Habían pasado varios siglos de que Abraham se había establecido en esa tierra y Dios le había dicho, esta es la tierra para tu descendencia, para el pueblo que va a surgir, la nación que va a surgir de tu descendencia. Pero estos cananeos actualmente, en el tiempo que llegaron los hebreos, habían continuado con sus religiones paganas. Ellos practicaban el politeísmo, hacían incluso ofrendas humanas a sus dioses por medio de sacrificios sangrientos y eran realmente un pueblo que estaba lleno de idolatría y de perversión espiritual. Dios había determinado aniquilar completamente a aquella gente. Y hoy nosotros nos suena eso muy duro, de acuerdo a los pensamientos humanistas de la gente de hoy día, pero Dios es soberano y Dios quería hacer juicio sobre aquella generación y dar lugar a que el pueblo de Israel se asentara en una tierra limpia de contaminación. Dios sabía que si el pueblo de Israel no cumplía esta orden o no obedecía esta regla, iban a estar en contacto con estas prácticas religiosas que más pronto que tarde iban a contaminar a la nación hebrea, y esa contaminación iba a ser el resultado de alianzas o mezclas o consentimiento, lo cual implicaría que los hebreos pasarían de una forma directa a adorar a aquellos dioses falsos, a practicar costumbres paganas y actos abominables. Por eso enseguida en este capítulo del libro de Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 2 dice así, estoy usando la versión internacional, dice así: cuando el Señor, tu Dios, te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Ellas se está refiriendo a aquellas naciones, porque eran cananeos, jebuseos, heveos, eran distintas tribus que andaban por allí, que la mayor parte de ellas eran tribus nómadas que iban y venían, no eran naciones establecidas. Dios quería establecer una nación, iba a depurar aquel país, aquella tierra de todas aquellas contaminaciones. Dios es el Dios de todas las cosas, tiene derecho y tiene maneras de hacerlo. Las reglas de Dios era la propuesta que los hebreos llevaban, y esa propuesta no podía favorecer ninguna de aquellas abominables prácticas paganas. Dios quería que ellos favorecieran la pureza espiritual, porque esa pureza espiritual también llevaba a la pureza moral, material, física, porque aquella gente estaban llenos de cosas realmente bochornosas. Las decisiones que ellos iban a tomar en esta conquista, en esta toma de la tierra prometida, iban a afectar a las generaciones futuras de la nación israelita, y por lo tanto Dios sabía que si ellos se mezclaban con cananeos y con todas aquellas gentes, no solamente iban a perder su identidad, sino iban a perder su moral, su espiritualidad, el respeto por la vida, el respeto por el verdadero Dios. Había que mantener la pureza, destruyendo no solamente el estatus de aquella comunidad, sino básicamente sus altares, sus imágenes, sus esculturas. Mírenlo como lo dice en el versículo 5 del capítulo 7 que estamos estudiando. Dice: esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Aserá y les prenderás fuego a sus
ídolos. Realmente era una acción radical y tajante. Esa era la regla que Dios estaba dando para la posesión de la tierra prometida. Estaba establecida por Dios. Dios decía, la primera guía es que ustedes tienen que erradicar a aquella gente indefectiblemente. La palabra de Dios no establece reglas a seguir por gusto, ni por capricho divino, ni tampoco Dios nos manda a hacer cosas que no tienen sentido. Si vivimos bajo la dirección divina, si podemos asegurar nuestras decisiones dentro del plan de Dios, de acuerdo a lo que este pasaje enseña, sus instrucciones nos guiarán a entender mejor la manera de articular nuestras resoluciones dentro de la voluntad de Dios. Quiere decir que la regla a seguir a la hora de tomar decisiones es consultar la voluntad de Dios y continuar con lo que Dios ha establecido. En este caso particular de los hebreos, la regla era: hay que eliminar toda aquella práctica religiosa, destruyendo aquellas naciones, y eso es un estudio muy profundo que pudiéramos hacer en otras circunstancias, pero lo importante aquí es: esta es una regla, Dios la estableció, hay que observarla. La segunda enseñanza que tenemos en esta guía para tomar decisiones es la seguridad de que nuestras decisiones son aprobadas si nos guiamos por sus reglas. Bueno, pues muchas veces nosotros oramos a Dios por algo que queremos hacer, y pues Dios nos ha dado la facultad y la posibilidad de planear cosas, de tener decisiones y resoluciones en nuestras vidas, y casi siempre decimos: si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, con Dios delante. Son expresiones que usamos y son bíblicas porque en el Nuevo Testamento se usan. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, con Dios delante. Nuestras decisiones afectan toda nuestra vida, de una manera o de otra, hasta las más mínimas determinaciones que hacemos al paso de nuestra jornada diaria, hace que nuestra relación con Dios y con los demás esté afectada de manera positiva o de manera negativa, de acuerdo a esas resoluciones. La regla es que tenemos que ver, comprobar, consultar antes de tomar una decisión para saber si son aprobadas por Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos ideas que queremos hacer y queremos convencer a Dios de que las apruebe. Bueno, pues no funciona así. Tenemos que ver qué Dios ha dicho primero para saber qué vamos a tomar como decisión a continuación. Es verdad que hay cosas en las cuales nos cuesta trabajo saber exactamente qué es lo que Dios quisiera. Y por eso, cuando hay esas resoluciones difíciles, dificultosas, que no sabemos si Dios las va a aprobar, tenemos que esperar, tenemos que orar, tenemos que consultar, tenemos que hablar y no tomar nunca una determinación sin esa seguridad. Hay que guiarse por ese sentido espiritual de la dirección de Dios. Podemos estar seguros que si nosotros pensamos bien, consultamos bien, oramos por un asunto sobre el cual nosotros no tengamos un versículo bíblico, un pasaje, una historia bíblica que nos sirva de referencia, más pronto que tarde Dios nos va a dar la luz sobre aquellas cosas que convienen o no convienen en los pasos de nuestra vida. Israel tenía que aprender eso. Y eso tenía que aprenderlo en la práctica de lo que iba a continuar. Por eso es que en el pasaje Moisés le recuerda a Israel: ustedes salieron de Egipto, ustedes se enfrentaron con el desierto, el Señor les dio grandes manifestaciones. Ellos habían fallado en aquella ocasión cuando los espías que mandó Israel por mayoría dijeron que no era posible, cuando realmente Josué y Caleb habían dicho que Dios tenía poder para hacerlo, y eso fue un gran fracaso para ellos. Moisés les está diciendo: recuerden cómo nuestras decisiones tienen que ser bajo la guía de Dios, bajo la aprobación de Dios. Dios reiteraba a los hebreos que ellos eran un pueblo suyo, que Dios tenía el interés y tenía la disposición de ayudarlos porque ellos habían sido apartados para servirle. Y es importante que en este pasaje Moisés insiste en que Dios había separado a este pueblo para su propio propósito, y ellos estaban
llamados a servir al Señor. Y de esa forma sus decisiones tenían que ser aprobadas y consultadas con el Dios que los había llamado. Miren cómo lo dice este capítulo 7, versículos 6 y 8. Dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Y aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos, lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, del rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Moisés apeló a este estatus histórico y espiritual y contemporáneo todas las veces que fue necesario. Recuerden de dónde ustedes han venido. Recuerden que ustedes han sido apartados. Recuerden que ustedes fueron escogidos por Dios. Ustedes son un pueblo especial sobre el cual Dios ha planeado cosas buenas y futuras que tienen mucho valor. Por eso es que en este pasaje se destaca la calificación que Moisés dice que Dios le ha dado a su pueblo. Le llama un pueblo santo. Santo es una palabra del hebreo que se pronuncia algo así como kadosh. Pues en hebreo los signos no los entendemos muy bien, pero así se escribe. Kadosh significa algo que es puro física y espiritualmente. No es solamente una pureza material, es una pureza espiritual, porque para los hebreos había una gran conexión entre lo espiritual y lo físico, y eso es una realidad de nuestra experiencia, porque somos almas vivientes. Pero además, Kadosh significa algo que está separado, es decir, muy escogido, puesto aparte, consagrado, precisamente por su categoría de ser puro, física y espiritualmente. Así que el pueblo de Dios somos sus escogidos y por lo tanto el Señor tiene para nosotros planes especiales. Nuestras decisiones tienen que ser aprobadas por este proyecto que está en las manos de Dios. Sí, somos escogidos no por lo que somos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros, no por lo que nosotros pretendemos, sino por lo que Dios nos ha propuesto. Y este hecho de la elección de Dios para su pueblo es un acto de la gracia de Dios y del poder y la misericordia de Dios. El pueblo de Israel no poseía ningún mérito que lo hubiera hecho tan privilegiado que hubiera sido elegido, lo dice el texto. Ustedes no eran ni muchos ni importantes. Bueno, pues en aquel tiempo las culturas famosas, históricas, poderosas, estaban en Egipto o estaban en Asiria o estaban en otros lugares remotos. Los hebreos todavía no se sabía ni lo que iban a hacer. Dios los escogió precisamente por amor y fidelidad a su promesa con Abraham y con la familia del patriarca. Son elementos vitales en este proceso, la fidelidad y el amor de Dios. De manera que cualquier decisión que nosotros hagamos tiene que ser aprobada bajo este prisma de bendición en el amor y en la fidelidad del Señor. En el versículo 11, Deuteronomio 7:11, leemos: por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. En esta sociedad contemporánea que estamos viviendo, estamos lamentablemente viendo cómo las leyes, las reglas, pues son manejadas, manipuladas. La forma en que se interpreta la ley es problemática. Este país tiene tres ramas importantes de su gobierno. Una es la rama del presidente, la rama ejecutiva. La otra es la rama del Congreso, donde se hacen las leyes, donde se toman decisiones, pero existe la Corte Suprema, y esos son personas que interpretan la ley. Lamentablemente, ni tan siquiera a veces se pueden poner de acuerdo, y por eso tienen que votar 5 contra 4, 3 contra 6, no saben. Pero en el caso de la voluntad de Dios, Él sí revela con fidelidad qué es lo que Él aprueba.
Y esta fidelidad de Dios fundamenta el pacto, la alianza que Dios había prometido y que Él no la va a romper porque sus mandamientos están puestos en obra. Nosotros podemos no entenderlo, no gustárnoslos, no obedecerlos, pero Dios quería que los tomaran en cuenta a la hora de moverse adelante. En el momento de tomar decisiones tenían que obedecer. Ellos habían aprendido eso en el desierto, porque por ejemplo estaban en un campamento por mucho tiempo y un día de pronto la columna de humo, de nubes que cubría el campamento durante el día, o la columna de fuego que lo calentaba por la noche, se movía, empezaba a caminar y ellos sabían que tenían que recoger todo y moverse. Y seguían moviendo debajo de aquella guía fabulosamente increíble hasta que se paraba en otro lugar y ahí tenían que asentar el campamento. No podían planear moverse si no estaba aprobado por aquel signo de una manera física, cosmográfica, para que ellos estuvieran al tanto de la evaluación del propósito de Dios. Dios no va a dejar en manera alguna que nosotros escojamos dirigir nuestras vidas por caminos equivocados. Él no nos va a dar una ley que no podamos entender y no nos va a confundir en lo que Él quiere. Está más que claro, porque su gracia y su amor están en el fundamento de esta relación. Por tanto, debemos guiarnos por la virtud que se nos ha mostrado en las leyes para que andemos en santidad. Él nos ha dado esas leyes, enseñanzas, principios para observarlas, cuidarlas, protegerlas, tenerlas muy presentes a la hora de tomar decisiones. Y la tercera enseñanza que sacamos de este pasaje de Deuteronomio acerca de la guía para tomar decisiones es que hay bendiciones para quienes se guían por las reglas de Dios. Así que en primer lugar dijimos que Dios establece las reglas. En segundo lugar, para moverse hay que contar con las reglas y que las reglas aprueben de parte de Dios lo que vamos a hacer. La tercera es maravillosa y es estupenda porque dice que si lo hacemos así, recibimos bendiciones. Bueno, pues en el plano humano, obedecer la ley no siempre parece muy satisfactorio, ni muy bonito, ni muy elegante, ni muy gracioso. Muchas veces la gente dice que obedecen porque no les cae más remedio y efectivamente, no siempre hay mucho beneficio en obedecer la ley en el sentido de que no lo vemos a primera instancia. Pero si en una relación es importante obedecer la ley de acuerdo a que lo que Dios aprueba es en la vida espiritual, porque las bendiciones llueven de inmediato sobre aquellos que obedecen. Mientras guardemos sus enseñanzas y nos guiemos por las doctrinas de Dios, hay prosperidad en cada uno de nuestros esfuerzos. Esas bendiciones no incluyen el trabajo que nos corresponde hacer. Dios no quiere decir que vamos a recibir cosas sin que nos esforcemos, sin que trabajemos, sin que obedezcamos, sin que pongamos en práctica aquellas cosas. Lo que está diciendo es que si las hacemos de acuerdo con esta guía, van a ser recompensas multiplicadas con abundantes provisiones de Dios. En el caso del pasaje, el líder Moisés les habla de abundantes cosechas de ganados, abundantes también de salud, de consideración, de renombre, de fama. El amor de Dios, por lo tanto, es incondicional con nosotros, pero las bendiciones dependen de la obediencia. Así lo dice el versículo 12 de Deuteronomio 7. Dice, si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. El pacto que Dios había hecho con Abraham era firme. Es uno de los pactos más significativos de toda la palabra de Dios y todavía está en efecto para nosotros y para el pueblo de Israel. La ley de Dios es una guía que nosotros tenemos que consultar para recibir aprobación, una guía que garantiza que sus resultados van a ser de bendición. Dios les estaba mandando a servir en ese tiempo
conforme a esta ley para beneficiarse no solamente a ellos, sino, como dije antes, a las generaciones que habrían de venir a continuación. Tenían que aceptar el modelo a seguir cada vez que tuvieran que hacer decisiones o determinaciones para que lo que en este tiempo tomaran como resolución sirviera en el futuro para orientación y beneficio de toda la comunidad. En los versículos 17 y 18 de ese capítulo todavía dicen, fíjense cómo Dios usa a Moisés para razonar con el pueblo. Y dice, tal vez te preguntes, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no les temas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Una vez más, vuelve Moisés a apelar a esta experiencia que estaba en la memoria, en la trascendencia histórica de aquella nación. No se trata de que ustedes tengan más fuerza o menos fuerza, no lo van a hacer ustedes, Dios lo va a hacer, pero tienen que obedecer, tienen que guiarse por esta orientación divina, tienen que seguir la ley, buscar la aprobación de Dios para recibir estas bendiciones. Lamentablemente el pueblo de Israel en el futuro, después de aquellos eventos, falló, desobedeció la ley y sufrió las consecuencias de sus muy malas decisiones. Y eso lo encontramos en la historia bíblica y está puesto allí para nuestra enseñanza. Es la lección que nos ha quedado de que no se puede pasar por alto la guía que Dios nos da para que nosotros tengamos opciones y determinaciones aprobadas, bendecidas, de acuerdo al propósito de Dios en nuestra vida. Queridos hermanos, la reflexión final de este estudio hoy. Esta guía que Dios nos da es un proceso. El proceso es aquel que la palabra del Señor establece y nosotros podemos entenderlo bien. Los hebreos, cuando recibieron esta ley de Moisés, no tenían muchas más bases que solamente aquellos rollos que Moisés había transmitido para ellos, pero el Señor permitió que a través de los siglos se acumularan no solo los escritos y la ley, sino también los profetas y los salmos, y después con la venida de Cristo los evangelios y todas las epístolas que nos dan suficiente material para esa guía. Debemos aplicar esas leyes y esos principios de la Escritura cada vez que tomemos una decisión y, por supuesto, su acción consecuente. Hay que comprender que el pecado nos impide recibir las bendiciones de Dios. Y estos principios de la antigüedad se aplican también para nosotros hoy. Dios bendice la obediencia a sus enseñanzas. Piense, hermano, hermana, cuántas veces en nuestra vida común y corriente tenemos que tomar decisiones familiares, personales, decisiones que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la relación con otras personas, que tienen que ver con las leyes de esta nación o de la nación en que uno está, que tiene que ver con lo más sencillo que puede ser lo que va a comer, lo que va a vestir, a dónde va a ir o a dónde no va a ir. Los cristianos hemos aprendido que aún las cosas que parecen más sencillas, que las hacemos por costumbre, debieran obedecer a esta orientación que está en la palabra de Dios y tomarlas como guía para cada una de nuestras decisiones. Cuando lo hacemos así, somos bendecidos. Miren, en el mismo libro de Deuteronomio, un poquito más adelante, en el capítulo 17, versículo 11, leemos esta palabra. Dice, procederás según las instrucciones que te den y el veredicto que pronuncien, y seguirás al pie de la letra todas sus decisiones. Está hablando de la ley de Dios, de lo que la ley de Dios establece. En este caso, Antiguo y Nuevo Testamento, nuestra Biblia es esa guía para tomar decisiones. Y en esta versión lo dice de forma muy interesante. Hay que obedecer al pie de la letra. Y no se trata de una letra muerta, sino se trata, como dice Pablo, una letra viva, que es el Espíritu de Dios sellando en nuestros corazones una relación que es para vida eterna. Cada decisión que la Biblia ordena, cada decisión que la Biblia manda es por nuestro bien. Hay reglas y estas reglas que están en la palabra de Dios nos ayudan a nosotros a entender qué es lo mejor
para nuestras vidas. Dios las ha establecido para que el pueblo viva apartado, para que sea santo, para que sea puro, física, moral y espiritualmente. Y de esa manera aprendemos cómo podemos sacar de nuestra vida todo rezago de vicio, de adicción, de promiscuidad, de idolatría, de falsedad, de cualquier tipo de hipocresía. Dios continúa hablando hoy. Su guía y su orientación está en la Biblia, pero cada uno tiene que ir allí a encontrar el significado y a hacerle una actualización a sus decisiones de cada día y de cada momento. Termino con este otro ejemplo. En estos días yo recibí una comunicación de la empresa que me vendió el automóvil que yo uso y me estaban dando ahí una orientación porque tengo que actualizar el GPS del carro. Ese aparato que le da a uno direcciones y cosas, son mapas, son orientaciones en cuanto al tráfico y otras cosas, tienen que actualizarse. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que actualizar nuestra guía para tomar decisiones cada día, yendo a la palabra de Dios y aplicándola a nuestros pasos, a la senda por la cual andamos, porque cada decisión, cada determinación, cada resolución de nuestra vida afecta el sendero que estamos siguiendo. Termino con 2 versículos del Nuevo Testamento sencillos, directos, muy simples. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que se encarga de abrirnos los ojos, de hacernos entender esa guía que viene de Dios para que nuestras decisiones sean santas conforme hemos sido llamados. Y el último versículo, Gálatas 5:25, donde dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Qué bendición saber que contamos con esta resolución de parte de nuestro Dios. Terminamos por hoy, hermano. Agradecemos una vez más a todos los que se han comunicado. Les saludamos a los que están aquí, a los que están allá. Una vez más agradecemos a Lester y a este estudio para que se pueda presentar esta transmisión. Y por supuesto les rogamos que den like, me gusta, que lo compartan con otras personas. Y insisto, siempre insisto, usen estas grabaciones, estas transmisiones como un método de evangelismo. Pásenselo a sus amigos, sus amigas, sus familiares para que se conecten con esta posibilidad de escuchar la palabra de Dios directamente en sus propios medios. Terminamos entonces con este instante de oración. Y ahora, Padre, despídenos en paz, en tu gracia y en tu amor. Ayúdenos a andar en senderos de santidad y pureza, guiados por tu palabra. Gracias, porque sabemos que son principios, enseñanzas, doctrinas que van a conservarnos en el camino correcto. Y nunca vamos a perder tu guía. Despídenos en paz y en tu amor. En Jesús. Amén. Dios bendiga, hermano. Nos vemos el domingo.